Porque hoy la palabra se llama la cruz que atrae. Ni ellos, ni Esteban, ni nadie sabía la palabra que venía para esta casa hoy. Y sacan un canto de la cruz y comienza a hablar Esteban de la cruz y ponen una cruz y danzan y hacen actos proféticos con la cruz. Y entonces yo solamente vuelvo a ver arriba y digo, gracias Dios, porque estás hablando. Gracias Dios, porque lo que me estás dando es revelación de lo que tú quieres para este remanente. La palabra dice pequeño remanente, pueblo grande. Así dice. Porque la esencia del remanente no estaba en la cantidad, estaba en la calidad. Santo. Jesús decía, yo soy la luz. Y todo aquel que me sigue no vivirá en tinieblas. Entonces, cuando usted sigue a Jesús, usted puede entender que todo lo que usted haga y viva y camina será con claridad. Será con claridad. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz hoy y sígame. No dice hoy, mañana, pasado, cada día. El tema, la cruz que atrae. Yo no sé cuántos han tomado la cruz. Y a veces la cruz pesa. La cruz es mucho más que un altar, que un lugar donde Jesucristo pagó altamente por nosotros. La cruz va mucho más allá. En el llamado, la cruz va en mucha parte de aquel que se negó a sí mismo para seguirlo. Usted hoy no está aquí por coincidencia. Usted hoy no está aquí por la rutina de que es domingo y toca culto. Usted no está porque por la religiosidad. Hay algo que te dice, oye, tienes cita con Dios. Hay algo que te dice, es importante que vayas hoy porque te vas a formar. Y formarse quiere decir prepararme para lo que venga, bueno o malo, pero estoy preparado. Usted está aquí porque sabe que Dios existe. Y todo el mundo sabe que Dios existe. Aún a veces gente que dice yo soy ateo, pero cree en algo. Entonces no es tan ateo. La cruz no solo te atrae, la cruz te confronta, te va a confrontar. Toma tu cruz y sígueme. ¿En cómo me va a confrontar la cruz? ¿En qué manera, en qué forma me va a confrontar? Reconozca que Dios te está llamando. No resista el llamado de Dios. No huiga de su presencia. Hoy le digo, responda al llamado del cielo. Porque cuando
Dios te está llamando, lo mejor que puedes decir es: heme aquí. Van a existir miles de cosas en la vida rutinaria de toda persona, trabajo, enfermedades y un sinfín de cosas que te dicen: no puedes servir, no tienes tiempo, no vayas. Pero cuando usted toma la cruz, usted sabe que hay piedras y espinos en el camino, que hay tropiezos, que hay golpes, pero tengo que seguir a la meta. Y que a esa meta me va a llevar a un lugar donde ya no aguanto, donde ya subí todo el calvario, donde he sido vituperado, perseguido, pero cuando llego a la cima, voy a ser crucificado. Y ahí muere el yo para nacer en él. Ella no es muerte, ella es vida. Y vida en abundancia. Y vida en abundancia. La cruz es algo que pesa, que duele, pero que te da vida eterna. Si usted no lleva la cruz, no va a llevar ni el peso ni muchas cosas, pero tiene la muerte segura, eterna. Eso es una llave de acceso al cielo. Esta es la entrada al cielo, llevar la cruz con él. Juntamente fui crucificado con él, decía Pablo. La cruz no es un símbolo que te sentencia de muerte. No, hermanos. Por eso dice Mateo 16:24, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Deja de ser el yo para vivir en él. La cruz no es una decoración, no es una cultura, no es una emoción. La cruz es muerte. Y usted dice, pero Jesús no murió. No, yo no le estoy hablando de eso. Yo le estoy diciendo es muerte, es morir a mi orgullo. Es morir a mi control. Es morir a mi pecado. Tu manera vieja de vivir muere. Y ahí es donde está el problema de muchos. Que no queremos morir al yo. Muchos quieren a Cristo sin pagar el precio y sin morir al yo. Pero eso no existe. Tengo que morir al ego. Tengo que morir a ese orgullo. Tengo que morir a vivir atado a la silla de la iglesia. Y cuando yo digo vivir atado a la silla de la iglesia, es porque Dios demanda mucho de usted cuando viene a congregarse, amado. Es más fácil que levanten las manos en un asalto a que levanten las manos en la iglesia. Sí, a usted le dicen, esto es un asalto, levante la mano, y usted levantó las manos. Le están quitando. Pero Dios te dice, levante las manos y te está dando, y no quieren levantar la mano para que te dé. Irónico. Es irónico. Hay que morir al orgullo. Hay que morir a la vieja vida. Eso es la cruz. Yo tengo que morir a mi vieja vida. Yo tengo que renunciar a tanto. Y a veces no basta con renunciar. Tengo que arrepentirme porque yo no puedo dejar puertas abiertas y seguir. Si yo no cierro las puertas, amado, digo, quiero cambiar mi vida, muero a mi vieja vida, pero yo tengo que comenzar a decir, Señor, confieso.
confieso lo que he sido. Dios lo conoce, todo lo que hemos hecho, pero Él quiere que confiese abiertamente con su boca, no con su pensamiento, porque tiene que declararle a Satanás todo a lo que usted está renunciando. Y entonces muere su vieja vida. Yo renuncio a mis drogas, yo renuncio al alcoholismo, yo renuncio al robo, yo renuncio al desprecio que le hice a otros, al bullying, yo renuncio. Y hay tanto que cuando usted comienza a renunciar y le nace del corazón, y usted pues dice, wow, todo esto había adentro. Y todavía termina y le dice, Señor, si hay alguna puerta que yo no cerré, tráela aunque sea más tarde a mi mente, porque si es en la noche y me despierta, a esa hora digo, renuncio a esto. Cierre puertas. Morir a la vieja vida representa renunciar al ya, al yo y al mañana y al ayer. La cruz no es algo, es Cristo viviendo en usted y en mí. La cruz no es un algo, no es un simbolismo, no es la madera, no es lo que yo guindo en mi casa o guindo en mi cuello. No es solamente un simbolismo. Yo tengo que entender que la cruz es Cristo viviendo en mí. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya renunció. Cuando usted dice, ya no vivo yo, muero. Ahora Cristo vive en mí. Entonces tiene que haber un cambio en su vida cuando usted comienza a declarar y a creer. Porque una cosa es declararlo y otra cosa es creerlo. Necesito las dos cosas. Lo declaro para destruir a Satanás, pero lo confieso para mí también porque quiero vivirlo eternamente. Ahí hay una revelación profunda. La cruz no es lo que haces, es quien vive en usted. Cuando la cruz es real, ya no eres igual, ya no piensas igual, ya no decides igual, ya no es usted. Porque cuando usted entra en ese proceso, ahora es más fuerte, ahora es más vencedor, más que vencedor, porque ahora ya no va usted solo, ahora va con Él. Si usted va para un trabajo, si usted va para una nueva etapa de estudio, diga, voy con Cristo. Voy con Cristo. Si usted tiene algo que hacer nuevo, algo que Dios, usted sabe que lo pone en su corazón, pero usted tiene que declararlo el día que lo va a hacer y decir, voy con Cristo, porque Él habita conmigo. Cuando Cristo vive en usted, ya su vida no le pertenece. Ya no camina en su voluntad, camina la voluntad de Dios. Entonces su conducta es diferente. La cruz se manifiesta aún en tu servicio radical. ¿Y sabe qué es radical? De raíz. Completo. Perfecto. Eso es radical. Un servicio completo, perfecto, total para Dios. Hay mucho que hacer. El Evangelio de Mateo dice en el 20:28, no vivo yo para ser servido, sino para servir. La cruz no se predica solamente, la cruz se muestra a través suyo y a través mío. ¿Cuántos hablan en el trabajo
¿Cuántos aprovechan la semana para hablarle a una persona de Dios? Hay que hacerlo. Si usted tiene que entender que si por uno tiene que devolverse, devuélvase. Porque Dios lo haría solo por usted. La cruz se venga usted cuando tiene pasión y poder. Una persona con pasión se nota. Y se nota en el poder que Dios manifiesta en tu vida. Cuando alguien dice, pastor, quiero que ores por mí, perfecto. Pastor, mi esposa está enferma, perfecto, se ora por ella. Y el poder suyo para interceder, para orar y para sanar a esa persona, usted lo tiene. Solamente necesita morir al yo, Cristo viva en mí, cambios radicales y dejar que el poder sea manifiesto. ¿Qué es el servicio a Dios? Servir cuando nadie te ve. Dar cuando nadie te aplaude. Permanecer cuando nadie te reconoce. Esa parte cuesta mucho, de permanecer cuando no me reconoce. Permanecer en lo que Dios te ha llamado. Y empezaste con 20 y terminas con 1, siga con 1. Permanecer. Porque yo sé para quién trabajo. Y sé quiénes se quedan y quiénes se van. Porque aún Jesús, en su ministerio, en su trabajo, en todo lo que hizo, una multitud de los que le seguía se fueron. Y renunció. No, él siguió, porque sabía que con los pocos que tenía iba a ser reproducido hasta el día de hoy el trabajo de lo que él había empezado. Usted tiene que marcar, usted tiene que definir, usted tiene que creer. Usted puede ver 50 aquí, pero esta iglesia ha formado miles. Usted puede ver 100, usted puede ver 200, pero es que Dios no me trae a ver números, Dios me trae a creer y a dar palabra y a sembrar la semilla. Aquí se separa la multitud de los discípulos. Porque Jesús aún se fue y la multitud que se hizo. Pero es que usted va a trabajar igual a los discípulos, en lo poco o en lo mucho. Sirves cuando nadie te ve. Usted tiene que servir a Dios sin reconocimiento. Hoy todo lo que hice, ni las gracias me dieron los pastores. Todo lo que hice y el líder que está en el grupo, ni las gracias me dio por llegar temprano. Y va a dejar barrido. Sirva sin reconocimiento. Ame sin condición. Permanezca sin aplausos. Y solamente viva para agradar a Dios. Voy a llegar temprano, voy a limpiar el vidrio, voy a limpiar el púlpito. Yo no soy de esos de liderazgo ni estoy en limpieza, pero voy a hacerlo porque me nace. Porque sirvo a Dios, porque Dios me lo pone, porque Dios lo quiere y porque no necesito que me vean ni que lo sepan. Dios lo vio, Dios lo hace. La cruz es invencible, amados. Pero es innegable. Segunda de Corintios 4:16 dice que aunque
nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva cada día. Usted no necesita anunciar ni de qué tamaño ni cuál cruz lleva. Usted solamente necesita llevarla y obedecerla. Porque la cruz, en el que la lleva con reverencia y compasión, se nota cuando habla, cuando responde, cuando perdonas y cuando resistes. Hoy declaro que su interior está siendo transformado, que su carácter refleja a Cristo, que lo invisible es manifiesto en su vida. Esas tres cosas son muy importantes. Esos tres puntos son importantes en la vida de un creyente. La cruz es diaria. Si no es diaria, no es real. Porque hay quienes tenemos una cruz hoy y mañana la dejamos guardada en la casa para ir a otro lugar donde no se note que soy cristiano. La cruz tiene que ser evidente, manifiesta, expuesta todos los días de su vida y en cada momento. Amados, si te sientas a evangelizar en un grupo de alcohólicos, de adictos, sigue siendo cristiano. No baje el nivel de ellos cambiando su vocabulario para que ellos te escuchen, porque entonces ellos no van a entender qué cristiano me está hablando o si es cristiano el que me está hablando. Cuando usted habla con una persona, tiene que tener el dominio para hablar en el idioma de Cristo. Usted sabe que haya aquí un grupo de adictos y yo me siente y les diga, ¿qué men? Yo antes andaba en esas. Yo me los hacía igual a usted, pero Dios hizo en mí. Y ellos se quedan así. Me dicen, no han hecho nada en usted. En usted no han hecho nada, hermano. Me pueden decir, ¿y qué le voy a decir? Porque hablas igual a nosotros. Los demonios que habitan ahí no son tontos. Nosotros tenemos que tener un comportamiento de cristiano y vocabulario de cristiano siempre. La cruz no cambia. La cruz va a sostenerte y te va a proteger. El que cambia a veces es uno queriendo llegar a una persona y hablarle de una manera porque tengo que bajar el nivel de ellos para que me entiendan. No. La vida de nosotros tiene que mostrar un cambio. Usted ya no es el mismo. Usted murió al viejo hombre y el nuevo hombre en Cristo Jesús es otro, completamente. Ya me he visto diferente, hablo diferente, camino diferente. Hoy escuchaba a alguien decir que aquel camina con las cargas, con los pecados. A veces anda así. Ya está cansado. Caminan inclinados, con la cabeza abajo. Pero cuando toman fuerzas en Jesús se ven más grandes porque se enderezan. Y ya tienen identidad. No es que eran más grandes, es que andaban torcidos. Y eso hay que entenderlo. ¿Qué hizo Jesús en tu vida? ¿Qué está haciendo? ¿Y cómo lo voy yo a manifestar? Para que esta incircuncisa se convierta. Ese es Jesús.
Sin cruz no hay victoria. Nuestro hombre viejo ya fue crucificado. Dice Corintios 15, 1 Corintios 15, 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya usted es victorioso. Ya usted es victorioso. No tenga miedo a tomar tu cruz y a dejar tu pasado y a morir a tu pasado, porque te conviertes en un ganador. Muchos oran por victoria, por todas las victorias, y no hay victoria si no muere a tu pasado. Porque el enemigo siempre, si usted no muere al pasado, siempre va a tomar causa. Usted tiene que morir a tu pasado si quiere ser una persona victoriosa. Una persona victoriosa no se ve solamente por lo que tiene, se nota más por lo que es. A mí no me demuestra que el que anda con un montón de lujos es victorioso. No, es victorioso el que yo veo cómo sirve y agrada a Dios, cómo vive su vida en paz, cómo tiene al enemigo aplastado sin necesidad de tener mucho. Hace unos días predicaban acá de Nicodemo, la pastora. Y la victoria no estaba en lo que tenía, sino en lo que él entregó, en lo que él devolvió, en lo que él renunció. Cuando tú te rindes, el Espíritu Santo toma tu control. El poder de Dios vive en ti. El Espíritu Santo te levanta. El Espíritu de Dios te da autoridad, te da poder y te da vida. La vida no está en abrir los ojos y respirar. La vida está en mi relación con Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya murió aquel que caminaba muerto y ahora vive el que ha resucitado. La cruz tiene que producir una vida dispuesta en cada uno. Heme aquí, envíame a mí. ¿Y cómo cuesta decir, envíame a mí? ¿Cuántos estarían dispuestos a decir, heme aquí, envíame a mí? Uy, Señor, qué torta. ¿Quién dijo amén? Entonces Dios te dice, mañana te visita en la noche y te dice, mañana te vas a ir 2 meses de misionera. Entonces tiene que dejar su familia, dejar todo. Cargar una mochila por medio de una selva, ir a evangelizar indígenas. Y cuando va de camino dice, qué momento. El primer día y le faltan 59. Cuando usted dice, heme aquí, envíame a mí, usted tiene que renunciar a todo y saber que Dios te va a pedir y te va a demandar cosas que usted no se imagina que tiene que dejar en cualquier momento. Pero Dios conoce su corazón. Y que usted salga con satisfacción y regrese con deseo de volver donde Él te envía. Y que usted venga y diga, yo no vengo solamente a dar testimonio, yo vengo a decir que lo que Dios me pida lo voy a hacer. Que ya no me importa lo que tenga que dejar.
Aquí tiene que haber una revelación mucho más fuerte cuando vive en la cruz. Porque cuando usted vive en la cruz no necesita que te llamen porque ya está listo. Ya estás disponible y ya estás dispuesto. ¿Será, pastor? No necesita que te llamen porque ya estás listo. El miércoles próximo necesito a toda la congregación aquí. Y dicen amén, 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 y me llegan 20. Pero no es conmigo el asunto, es con Él. Y cuando Dios habla y llama, solamente venga una pastora profeta, a un pastorcito. Y si usted está esperando que Dios llegue a su cama, a su oído, a decirle las cosas, Dios lo va a hacer cuando tenga que hacerlo, pero primero necesitas que creas en Él a través de la palabra y a través de lo que Él sea manifiesto en un hombre que Él ha elegido. Aquí es donde entra tu revelación más fuerte, cuando vive en la cruz. Entonces, a veces no hay que llamar, hay que estar solamente dispuesto. No te tienen que llamar, no te tienen que convencer, no te tienen que empujar, porque ya estás listo, ¿cierto? ¿Cuántas prédicas has escuchado? ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? ¿Cuántas veces has sido revolcado por Satanás? Entonces, ¿qué está esperando? Usted tiene que estar disponible y dispuesto para lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y a la hora que Él quiera. Ay, es que inventan demasiado, tienen toda la semana llena y la agenda. Ok, bajémosle la intensidad. Ay, es que ya no hacen nada porque bajaron la intensidad. ¿Qué carajos? Entonces, ¿cómo manejo esto? ¿Sabe cómo? Creyéndole a Dios y haciendo lo que Él diga, hay que importarme lo que la gente diga. Aquel que tiene definida la cruz, sabe que en su cruz Dios va con usted, pero en su cruz va a tener momentos de quebrantamiento, de dolor, de tristeza. Porque si usted cree que con esta cruz tengo resuelto todo, entonces no sería una cruz, sería un llavero. Amados, cuando yo tomo mi cruz, voy a pagar el precio para tener vida eterna. Esto lleva trabajo, esto lleva enfermedad, dolor, pero no importa, porque con todo lo que llevo, nunca siento carga. Si todo esto que le estoy hablando, ya Jesús pasó por ahí y lo llevó hasta el final. Y todavía te dice, mejores cosas que las que yo hago, ustedes harán. Esta semana me decía un joven, ay pastor, a mí me gustaría ser como usted. No creo. Busque su identidad, su formación y sea mejor. Porque si quiere ser como yo, entonces va a ser un desastre primero, va a tener una vida horrible, va a tener enfermedades. Cada quien tiene su propia cruz. Y no es que yo diga, no ponga la mirada en el hombre. Mejor no, póngala en el único. Y no diga, quiere ser como yo, porque para llegar a ser como Marvin Arias, tiene que llevar toda la cruz igual, o peor. Ya solo yo sé la que he cargado, como para dársela a otro que cargue lo mismo. Dice el Salmo 51:17 que los sacrificios de Dios
son un espíritu quebrantado. Este es el momento donde todo cambia en su vida. No es emoción, es una rendición. Un espíritu quebrantado. A eso es lo que Él quiere, demanda de usted. Que rinda su corazón, que rinda su vida y que rinda su voluntad a Él. Todo es tuyo, todo te pertenece. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es tremendo. Morir a la carne, rendirme a la voluntad de Cristo, obediencia, camino al poder, camino a la victoria, estar listos, disponibles. Yo estoy disponible, pero no tengo disponibilidad. Yo sí quiero, pero no puedo, no entiendo. Alguien que me explique, decía aquel carajo. Alguien que me explique. Yo quiero, pero no puedo. Si usted quiere servir, sirva sin ser visto. El altar que Dios recompensa es en el anonimato. El servicio que Dios aprueba no necesita escenario. Hay muchas cosas que se hacen en el silencio, calladitos, sin que nadie sepa. Hay muchas cosas que Dios te dice en el silencio donde más te habla. El silencio tiene mucho que ver con Dios, es donde más se recibe, hermanos. El problema no es servir, es por qué sirves. Es por qué sirve, para que me vean o para Dios. Amados, el llamado es sacrificio y te va a llamar cuando más llueve. Y te va a llamar cuando más problemas tienes. Y te va a llamar cuando estás más atribulado. Eso es la cruz. Saber que tengo que servir a veces con todas las cargas encima. Yo no sé cuál es la cruz de todos. Cada uno tiene sus propias cargas. Pero yo sí le digo, si Jesús la llevó, usted puede llevarla. Porque Él no solamente llevó el madero, llevó los golpes, llevó las caídas y de todas se levantó. No lo levantaron, de todas se levantó. Porque Él dijo, tengo que llegar a la meta. ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes oposición o no tienes oposición? ¿Te apoyan completo o a medias con lo que haces? Ve, amados, hay personas que yo amo y ya me cansé de pelear por ellos. Ya peleé por ellos. Que Dios haga y que Dios los procese cuando Él quiera. Y no voy a meter mano. Pero si ella no quiere seguir, yo no me quedo ahí parado 3, 4, 5 años esperando a convencerla. Que la convenza a otro, yo sigo con los que quieren. Esto es una realidad. Hay gente que se estanca insistiendo en alguien que Dios no tiene destinado para que usted lo convenza. Lo secreto es el lugar donde se forman los gigantes de Dios. Antes de lo público, siempre habrá procesos invisibles. David fue formado cuidando ovejas. José fue probado en la cárcel. Jesucristo
pasó años en el anonimato antes de manifestarse. Nadie llega a lo grande sin pasar lo oculto. Y el que está en lo grande, sin pasar lo oculto, de un día para otro, ay, ay, ay. Porque cuando yo subo de primer año y me dicen, como es tan inteligente, lo vamos a pasar a sexto año. Y llego a sexto y no entiendo nada porque no tuve todo el proceso, caigo. Si llego muy alto, sin ser formado, caigo de lo alto y entre más alto, más duro caigo. Hay un peligro grande de servir por el reconocimiento. Cuando alguien sirve esperando algo, se frustra. Yo no sirvo esperando algo, yo sirvo a Dios, punto. No espero nada de nadie. Lo que viene, viene por añadidura, no porque yo lo espero. Cuando alguien sirve por reconocimiento, se vive comparando con los demás. Cuando alguien sirve por reconocimiento, se ofende por todo. Se ofenden por todo. Cuando alguien sirve por reconocimiento, abandona su llamado. Porque su recompensa depende de hombres. Pero cuando alguien sirve a Dios, tu paz cambia. Tu fuego no depende de nadie. Tu fidelidad permanece. Hay un principio en esto. El aplauso de los hombres es temporal. La aprobación de Dios es eterna en tu vida. Entender que hay oposiciones que la cruz demanda aquí en la tierra para probarte. Yo le decía a la pastora esta semana, en unos pocos días, qué montón de oposiciones hemos tenido. Pero qué grande lo que viene. Porque eso, dice, soporta al enemigo y él huirá. Que te rebotaron tantas veces una entrevista, siga esperando. La cruz demanda esperar. La cruz demanda prueba. Algo grande viene. Es lo que yo debo entender. De las cosas más sencillas, tiene las oposiciones más grandes. A veces usted cuando espera que algo sale fácil, es cuando se le pone más difícil. ¿Estabas confiado? ¿Te confiaste? ¿Lo viste tan difícil? ¿Lo viste más bien tan fácil que te confías y no sale, y no sale, y no sale y se te opone? Y yo le dije a mi esposa, ¿te das cuenta? Y nosotros tomamos opinión de Dios antes de tomar decisión. Eso no significa que el enemigo no se levante. Pero aún cuando usted toma opinión de Dios, a veces baja las manos porque ya se lo puse a Dios y viene la oposición. Ni el arca de Noé duró tanto en construirse como está durando la casa de nosotros. No me precisa. El enemigo que haga lo que le dé la gana, yo puedo esperar. No me precisa. Amados, ¿sabe qué quiere el enemigo? Que me endeude. Miringa, la chinga, decían los viejillos. No. 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 Nosotros sabemos lo que Dios dijo y lo que Dios habló sin deudas. Sin deudas. Ahí va. En el tiempo de Dios, como Él quiera, a la hora que quiera. Y si el arca de Noé duró mucho, yo también puedo esperar. Solo que ahí van a entrar cristianos, no animales. El altar invisible que Dios te da
y que Dios sí ve. En la cruz usted logra alcanzar un altar invisible que solo Dios ve. Tremendo. Aunque nadie te vea, Dios te entrega. Wow. Se da cuenta que no necesita reconocimientos para recibir. Dios ve tu cansancio en ese altar invisible, pero también Dios ve tu fidelidad en medio de tu cansancio. En medio del cansancio es cuando más se pelea, es cuando más se sigue y es cuando más se lucha. Uy, qué cansado hoy, sí. Dele lo mejor a Dios. Porque qué fácil es darle cuando no estoy cansado. Pero qué rico es entregar y revolcar a Satanás con lo último de mis fuerzas, aunque sea, pero tener victoria. Dios ve tu fidelidad. Nada se pierde en el reino. Todo lo que siembra, cosecha. Cada acto oculto es una semilla espiritual que tú siembras. Amado, en medio de todo, usted sabe cuando tiene que abrir su boca y declarar. Voy a apiarme a Satanás. Pensó nada más. Usted tiene que abrir la boca y decirle, conmigo no puedes, conmigo no te metes, porque esta cruz que yo he tomado me dice que juntamente con Cristo la llevo. Y ya Él derribó y ganó esta victoria hace mucho. Cuando usted sabe llevar esa cruz, usted entiende que hay un Dios que está dispuesto a darte victorias. Todo lo que hagas en lo secreto, ¿sabe cómo se llama? Autoridad espiritual. Todo lo que hagas en lo secreto es algo que tenemos entre Él y yo. Y eso me da autoridad para ganarlo. Pero a veces tenemos el problema de salir a contarlo y a regarlo y a crear más oposición entre lo que Dios tenía establecido entre Él y yo. Cosas que son secretas, amados, y lo vengo diciendo hace días. Usted no puede ventilar muchas cosas que Dios te habla o que usted conviene con Dios, porque tienen oposición. Vaya, cómprese zapatos nuevos, bien bonitos y bien caros, y camine como pavo real para que me los vean. Y vaya la otra semana y se compra otros y los exhibe. Y no es porque no pueda hacerlo, porque le van a decir, de ahí, otra vez. No falta quién, porque siempre hay oposición de cosas pequeñas o grandes, envidia y mala voluntad. Amado, hay cosas que usted las provoca, ni siquiera es Satanás. Lo que es hoy invisible, mañana es evidente, porque Dios se encarga. No lo haga usted evidente. No empuje puertas donde Dios solamente las va a abrir. No vaya usted a forzar puertas, Dios las va a abrir. Lo que hoy es invisible, mañana será evidente. No siempre permanecerás en lo oculto, porque Dios te aprueba. Y Dios va a probar tu corazón. Dios va a aprobar tu intención y tu constancia. Y te va a poner en lo público y va a decir, esto
es uno de mis hijos amados, en el cual tengo complacencia. Este es uno de los que yo protejo y trabajan para mí. Y cuando pasa la prueba, el mismo Dios te posiciona. Usted no necesita posicionarte. Oiga qué tremenda esta palabra. Y yo quiero que entienda que cuando usted sabe que es la cruz y cuando usted toma la cruz y la lleva juntamente con Él, tu vida cambia. Tu condición del ser yo, ya no soy yo, mas Él vive en mí, cambia. Ya no necesito aprobaciones ni apariencia. Ya Él lo hace. Servir sin condiciones es una madurez espiritual. Es servir sin esperar. Amar como Dios ama. Dar sin calcular qué me produce o qué no. Obedecer sin negociar. Es un nivel no de emoción, es un nivel de decisión entre Él y yo. Hay gente que camina con el presidente de la República y van como si fueran ellos presidentes, porque van con Él. Más, la condición suya no se le da a Él. Cada uno tiene su propio estatus, su propia vida y su propia condición. Usted no puede ser alguien por con quién, sino por lo que eres con Dios. La recompensa. Dios es justo. Dios no olvida. Aunque tarde, mucho responde. Aunque calle, Él está obrando. Tu recompensa no depende del sistema humano, depende del reino de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero hay recompensa. ¿Y es grande? Es grande. Yo iba a hacer una tarjeta como las de crédito que decía Dios recompensa, Dios retribuye. Y le iba a decir, aquí tiene una tarjeta, pero no es de crédito, es de débito, de parte de Dios. Porque Él, a todo aquel que le da, sin pedir a cambio, le recompensará.